están? Bienvenidos a Ciudadanos. Los acompaño en reemplazo de Daniel Matamala, pero tranquilas todas las admiradoras y admiradores de él porque vuelve la próxima semana. Saludamos de inmediato a los panelistas de Ciudadanos. Paula Vial, muchas gracias por acompañarnos. Jorge Rafri, gracias por estar con nosotros. Alberto Mayol, bienvenido también Willy Díaz. Bienvenidos todos y vamos de inmediato con las frases de la semana. Atención panelistas porque tienen que escoger, ustedes lo saben siempre, y ustedes en sus casas también tienen que votar por la frase de la semana y participar a través del hashtag Ciudadanos. Bueno, Andrés Alamán en el Consejo General de Renovación Nacional, ahí le costó, pero pidió el apoyo para Evelyn Matei, les pidió a los consejeros que votaran por ella, pero dejando de lado dos cosas importantes. ¿Cuáles? Veamos la frase. Yo hoy día les quiero pedir directamente a cada uno de ustedes que más allá de lo que les diga su mente o su corazón, en aras de la unidad, apoyen la candidatura de la UDI de Evelyn Matei. No con muchas ganas, Paula. ¿Con quién votaron? ¿No? Claro, ¿qué te queda? En fin, casi autómatas, dijo Horvat aquí en CNN Chile. Evelyn Matei, fíjense que en su proclamación, en el momento así de máxima gloria en la UDI, ¿qué dijo? ¿A quién criticó? Veamos la frase. Lo que más me sorprende es que se están señalando como que ellos representan el cambio. El cambio. Con Osvaldo Andrade, con Girardi, una y otra, transversalmente ahí le dan. Osvaldo Andrade, fíjense que para justificar lo mal que le había ido a la concertación en la encuesta, Dimarc encontró yo una de las explicaciones más ingeniosas que he escuchado en el último tiempo de por qué les fue mal. Miren. ¿Estamos dando por superada la concertación? ¿Se acabó la concertación? Pero, ¿y algunos de ustedes creen que todavía está viviendo? Por favor, ¿en qué mundo viven ustedes? Habría que pedirle a Dimarc que mida a nueva mayoría, a ver si les va un poco mejor. Y Lawrence Goldberg, en medio de toda la competencia también por el sillón ahora ya no de la Moneda, pero sí en la Moneda, se refirió por qué a él como candidato lo habían recibido y a los cuestionamientos que esto generó de intervención electoral de parte del gobierno o de favoritismo entre uno y otro candidato a senador de la alianza. Veamos. No existe favoritismo alguno, aquí todos los candidatos van a competir por el único favoritismo importante, que es el del ciudadano a través de su voto en noviembre próximo. Willy, ¿alguien cree que no existe favoritismo en la Moneda en esa carrera? No, yo creo que existe. Aquí andamos con cosas. Aquí andamos con cosas, yo creo que sí. Ya vamos a hablar de eso. Última posibilidad para que ustedes elijan panelistas. Manuel José Sandón, justamente sobre este mismo tema. ¿Hay favoritismo o no? ¿Te cree que hay algún tipo de favoritismo? Absolutamente, pero a mí me da lo mismo. Lo tengo claro. Claro que lo tiene claro, él ni va a la Moneda cuando le invitan. Alberto, ¿cuál es tu frase? Andrade. ¿Sí? Andrade, me parece que la de Alaman es muy fuerte, pero ya era bastante evidente eso, no era ninguna novedad. En cambio, es muy distinto que tire la cadena Andrade y diga, pero si yo, ¿cuándo concertación? Si hace rato que nosotros la enterramos, pero no la avisamos a nadie, no hicimos un funeral, pero bueno, la tenemos enterrada, digamos. Porque muy molesto con las declaraciones a todo esto. Guillermo, ¿cuál? Willy, que es William, pero es Willy. No importa, está bien. Con dolor tengo que decir que la de Alamán. Y digo con dolor porque hace rato que Andrés Alamán no ha superado el evento. Está agresivo, está duro, creo que ha ido perdiendo cercanía con un discurso y con una actitud que tenía. Yo creo que el golpe de haber perdido y haberse enfrentado al interior de la Renovación lo está haciendo cada vez más duro, más distante, más hosco. La frase y lo que dice, y la forma y cómo marca, creo que con dolor lo digo, porque yo creo que Andrés Alamán pintaba para ser un gran político. Yo creo que hoy día ya le va quedando poco, porque cuando un político no toma sintonía con sus propios errores, los enmienda y enfrenta a la ciudadanía de una forma desde la humildad, desde el reconocer que perdió,
creo que lo va alejando y tengo la impresión que podría sufrir su última derrota siendo candidato a senador por Santiago Poniente. Casi le puso la lápida a Alaman. Paula, ¿qué frase eliges? Yo encontré que la de la Matei, o sea, no puede ser tan patúa, hablar de reírse del cambio, ¿no es cierto?, de que Andrade, que no sé qué, que no discuto que no sea cambio, siendo ella quien lo dice y quienes la rodean. Pero bueno, más allá de eso, yo me quedo con la de Alamán, que sí me pareció que una actitud que no, desde luego no lo enaltece. Si ya vas a dar tu apoyo, si ya vas a participar, si ya hay una candidata que está establecida, lo haces con mucha más grandeza. Además la frase de verdad es notable, porque simplemente quedan, no sé, pues unos cuerpos ambulantes sin nada, apoyando a Matei para mandar a ese ejército. Es la frase que más me gusta. Jorge. Yo por distinta razón también la de Alamán. Creo que Alamán tuvo un protagonismo que no correspondía. Matei iba a ser apoyada de todas maneras en Renovación Nacional. Hubo un jaque mate, además era muy buena candidata, tenía el apoyo, había recibido el apoyo de gran parte de los parlamentarios antes del Consejo. Carlos Larraín trató de armar una historia de que era muy peligroso, que el ambiente en el Consejo podía pasar cualquier cosa. Creo que Horvat hizo algún amago. No, lo hizo de frentón. Él contó que él votó en contra de Matei y además instó derechamente a que se levantara la candidatura. Pero ¿cuál es el poder de Horvat en Renovación? Entonces, creo que esto fue un tongo y una vez más Alamán aprovechó la oportunidad para aparecer como héroe, apoyando a Matei, pero apoyándola sin cabeza y sin corazón. Entonces, yo creo que esa es la frase de la semana. Es rara esta movida, Alberto, de Alamán, porque además, por un lado, es cierto, toma este protagonismo que no tendría para qué haber tomado, pero el apoyo es un apoyo a medias. De hecho, después en Tolerancia Cero se despachó una frase en que dicen, ¿por qué está usted todavía distanciado de Belín Matei? Y dice, bueno, yo por dos temas, todos sabemos que el caso drogas y el caso del espionaje del Quiotazo. Dice por dos temas, pero que no los voy a mencionar porque podría dañar su candidatura. Después le preguntan si va a ganar y dice, está por verse. O sea, ¿a qué está jugando finalmente Alamán? ¿No estará quemando sus cartuchos en su contra? Yo tengo la impresión de que efectivamente no hay una estrategia política detrás de eso. Yo creo que hay una incapacidad personal. O sea, me da la impresión de que efectivamente Alamán es un personaje que vivió muy mal esta historia de ostracismo a que lo condujo la travesía en el desierto en su momento, que fue una historia de ostracismo a la cual la élite política chilena acostumbraba a hacer a todos aquellos que de alguna manera ponían en entredicho algún grado de legitimidad de la élite. No, yo en ese sentido creo que Alamán fue bastante más víctima que cualquier otra cosa en ese momento, pero nunca ha llevado después de esto bien el asunto. Llega con su candidatura y en vez de hacer una jugada fuerte por una derecha liberal, qué sé yo, que era lo que uno habría esperado, reivindicara entonces el alma de lo que él quiso siempre imponer en Chile, resulta que su campaña estuvo llena de guiños a la derecha más conservadora, recalcitrante, militarista, ¿ya? No se entiende muy bien todo ese juego de Alamán, y ahora cuando se ve derrotado nuevamente ya sale como un poco como niño golpeado, digamos, a escena y no aborda bien la situación. Yo creo que efectivamente Alamán, al menos de momento, queda fuera de juego, queda incapacitado para poder enfrentar el escenario político y creo que con él también quedan fuera un conjunto de otros jugadores posibles respecto a esta derecha que alguna vez existió como proyecto en la patrulla juvenil y qué sé yo, una derecha un poco más liberal, de los después cuales... la nueva derecha que se esbozó en algún minuto con Ginsberg. Lo único que queda es Piñera. O sea, y Piñera además prepara toda esta escena. A mí me juicio bastante evidente que Piñera prepara la escena donde una derecha bastante descabezada tiene a él como única figura y la encuesta lo confirma. O sea, él baja 2 puntos, pero la alianza baja 13. Entonces, en medio de una situación, como puso un columnista por ahí, Camilo Férez puso, Piñera es un experto en ser el inversionista minoritario hostil.
Willy, ¿quieres contestar tú, Jorge? Y te le pregunto también, poniendo dentro del análisis, ¿cómo ha reaccionado dentro del campo de acción que tiene también Evelyn Matei? En una proclamación que sabe que tiene que ganarse la voluntad de Renovación Nacional. Hay varios que han dicho que tiene el apoyo, pero todavía no tiene el corazón de RN, que ya tiene algunos roces por este tema de las fotos con los diputados, que no se los sacó con los de RN, que ya los invitó, pero los otros no quisieron. ¿Cómo ves también cómo se ha manejado ella? Yo encuentro que se ha manejado extraordinariamente bien. Fíjate que Evelyn Matei, de partida, no tiene el perfil típico UDI. No viene de la camada de Jaime Guzmán. Era Renovación Nacional. Tampoco tiene el perfil conservador valórico. Y lo ha demostrado y lo ha seguido demostrando en los últimos días. Yo creo que ella se acercaba a los independientes y al sector liberal como a lo mejor algún día Alamán creyó que podía hacerlo y que no lo hizo, tal como dice Alberto, hizo exactamente lo contrario en la primaria. Se trató de parecer a una posición conservadora de Longueira. Yo, personalmente, que me considero independiente liberal, me he sentido muy representado por las posiciones de Evelyn Matei. A pesar de que ella dice que no se manda sola y que no va a ser... Ella dijo que no se mandaba sola. Y en aborto y en otros temas, yo incluso hablé, dije sola. que si a ella no le soltaba la amarra y no se atrevía realmente a tener una posición de cercanía con mayor libertad valórica, con mayor libertad en general respecto a las posiciones más ortodoxas de la columna central de la UDI, íbamos a tener una candidata, pero no una candidata que iba a competir. Yo creo que se soltó las amarras, está haciéndolo muy bien, se acercó al grupo de Bópolo y Horizontal, planteó temas valóricos y yo no he visto de la UDI nadie que la haya reprochado. Así que yo creo que Evelyn Matei está mostrando un liderazgo y parece que sí se está mandando sola. Paula, ¿cómo ves? Oye, perdón, el nombramiento de su equipo asesor. Bueno, Felipe llamó a Paul Fontaine, que era el principal economista de MEO. O sea, hay movimiento hacia una posición mucho más abierta. ¿Puede hacer algo radicalmente distinto Evelyn Matei, Paula? ¿Tiene margen de maniobra? ¿Tiene espacio para crecer con los apoyos que ya le conocemos como partidos eje? Yo creo que no. Yo creo que ni siquiera ha logrado encantar realmente a RN, independiente de una actitud más bien taimada o caprichosa de Alamán, que como digo no lo enaltece, que además no es propia de un político de la estampa de él. O sea, en verdad ha tenido... yo estoy con Alberto que a lo mejor esto es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, ha perdido protagonismo, logró finalmente ser precandidato, ¿no es cierto?, y no lo manejó, no lo trabajó bien, cedió a posiciones en las que no estaba cómodo, que no eran propias y por supuesto donde no podía aspirar entonces a obtener una alta votación, pero sin ser él a lo mejor representativo de todo RN, me da la impresión que es un mundo en el que Matei todavía no ha ingresado en plenitud, no la veo creciendo, no la he visto instalada. Tiene chispazos súper interesantes, yo no lo discuto, algunas cosas que ha dicho, no, porque me parece que finalmente es una carrera que no es sencilla, desde luego, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no todo va a ser negativo, pero me parece que tiene efectivamente esos chispazos más liberales que son súper interesantes, pero que no va a lograr desprenderse de una base más dura que es finalmente la que hoy le está dando el apoyo también más duro. Pero si la base dura va a votar por ella igual. No puede evitarlo, sí, pero le va a ir poniendo cortapisas. Va a votar por ella igual. No, yo creo que en la medida que ella se independice en exceso, no va a lograr. Que ahora a lo mejor con ello está tratando de atraer a un mundo que no le está siendo particularmente fiel, puede ser. Pero me parece que eso no puede continuar en el tiempo porque esa votación más dura, que es la que en principio tiene más atada, ¿no es cierto?, no se va a mantener si es que ella no sigue consecuente con ese mundo. Junto con la carrera presidencial también está el tema de la parlamentaria y en ambos temas la moneda está jugando un rol. Está jugando un buen rol, Willy, para disminuir y no acrecentar las diferencias que existen entre Renovación Nacional y la UDI. Estoy hablando del tema de intervencionismo electoral, estoy hablando al interior de este pacto, una moneda que lo vimos desde el primer día, incluso cuando escuchó a la vocera, habló de inmediato del candidato o la candidata, lo cual fue una luz evidente de que se estaban jugando por Evelyn Matei desde el primer minuto.
¿Cómo ves el rol de la moneda ahí? Yo creo que la alianza, en todo lo que tiene que ver con los candidatos, hemos hecho un papelón. O sea, de verdad creo que el subir candidatos, bajar candidatos, creo que no le hace bien a la alianza, y creo que eso fue castigado en la última encuesta de IMARC. Siento que cuando uno mira el fenómeno de la consolidación finalmente, de tratar de tener las listas y los equipos armados y los equipos coordinados y con una serie de amenazas que son reales, digamos, respecto a algunos doblajes, creo que se está haciendo un papelón, ¿no? La moneda yo creo que ha tratado de hacer presidencia, yo creo que han tratado de serlo. Cuando ya quedó zanjado que candidato único era Pablo Longueira, después de haber ganado las primarias, creo que eso se había alineado lo suficientemente bien. Creo que ya se había puesto, ¿no es cierto?, cuáles eran los límites y hacia dónde y qué es lo que había que hacer. Lamentablemente vino este desgraciado suceso, ¿no es cierto?, de la enfermedad de Pablo Longueira, y por lo tanto se abre esta incertidumbre de nuevo, donde si Alamán hubiese sido generoso el día que perdió y hubiera tenido una actitud distinta, no tengo ninguna duda que la UDI habría sido la primera en cuadrarse detrás de Alamán, ninguna. Y ese tema habría sido un trabajo de campaña espectacular. Pero cometió un error, y cometió un error que no era necesario cometerlo, sobre todo porque él sabía que esa era la regla del juego. Uno ganaba y el otro perdía. Y por lo tanto la UDI, que era la que tenía que buscar, porque era la UDI que era la que se queda sin candidato. Y ahí yo no me compro la tesis de jaque mate, ni que la UDI dejó en jaque a Renovación. Momento. Pero lo dejó, o sea, cuando ojo, va y nombra antes de que el otro no es su candidato pero obviamente, si Renovación tenía su candidato, tenía Alamán, la UDI tenía que buscar un candidato, no iba a poderse esperar qué. Si la UDI tenía que tener un candidato para poder conversar con la alternativa. Alamán, Willy, era un candidato que ya no era un candidato para la UDI, porque después del triunfo de Longueira, ese mismo día ya quedó de alguna manera vetado para la UDI. Por lo tanto, cuando la UDI... por culpa de él, absolutamente. Absolutamente. Exactamente, por eso que estoy diciendo. Pero por eso la UDI tenía que buscar un candidato. Cuando Matei es proclamada, ¿no es cierto?, por la UDI, Renovación no podía levantar a Alamán porque no iba a generar coincidencia. Entonces, con mayor razón me estás dando el argumento de efectivamente ese era el problema, que al minuto en que Alamán pierde, no tiene la actitud generosa claro, que tiene. En ese momento en ese minuto salió la escena. No, por supuesto. Y ahí yo coincido con Jorge que debe haber salido ahí. Pero si tú sabes que no después. Tú sabes pero la UDI tenía que buscar un candidato, no había que dejar el tema céfalo. Willy, pero por definición, la noción de jaque refiere a que el otro no puede hacer la jugada que quisiera hacer. Pero si no tenía nada que hacer. Por eso, ustedes hicieron un jaque, si eso es así. O sea, pero el otro ya se había puesto en posición de jaque, lo que tú quieras, se lo cedió RN, pero bueno, fue así. Pero espérate, porque en política los gestos son importantes. Y efectivamente, en ese caso, Renovación, del minuto en que Alamán hizo lo que hizo, Alamán puso en jaque a Renovación. No fue la UDI. Pero la UDI tenía que buscar un candidato. Alamán deja en jaque a Renovación. Está muy bien todo este análisis de ajedrez, pero les digo una cosa, estoy convencido de que Evelyn Matei es mucho mejor candidato que Andrea Alamán. A ver, pero así que jaque mate, no tengo duda de eso. No tengo duda de eso. Incluso que Pablo Longueira, porque Pablo Longueira no habría podido llegar a los sectores más allá de los sectores de derecha conservadora. Le era muy difícil. Podía llegar a un sector popular, pero llegar a un sector independiente liberal no lo veo. No veo el nivel de rechazo, el nivel de rechazo que tenía, el nivel de rechazo, lo sabemos muy bien, el nivel de rechazo que tenía, ese es un mito, era de más del 50%. Jorge, déjame explicarte una cosa. Esa UDI que todos tratan de colocar, casillar como esa derecha dura, conservadora, y le tiran un montón de cosas, esa es la UDI que de verdad ha hecho que la alianza sea grande. Porque ha llegado más allá. Pero déjame también. Ha llegado más allá. Pensar que siendo la UDI el partido de forma individual más grande de Chile está encasillado en el distrito 23, están equivocados.
La UDI es el partido que ha crecido más hacia el En todo centro. Chile hay gente conservadora. Por eso, pero a lo en que todo yo Chile hay gente de derecha conservadora. Que la UDI es el partido más Oye, popular. yo te diría... Al contrario, yo lo que digo es una verdad. No hay para qué, pero eso es así. La UDI... Oye, en todo Chile... Yo tengo un punto, yo creo que Alberto tiene razón. Es cierto, la UDI ha ido del millón y medio de votos que sacó en una de las últimas elecciones, hoy día tiene 900.000 en la de concejales con voto voluntario. Oye, una pregunta, Alberto. Una gracia también ha tenido Evelyn Matei, entre otras, y es que Bachelet, que normalmente está en una estrategia, por decirlo poco políticamente zen, en el fondo de no contestar, de no bajar al debate y todo... Pero incluso post-paso, una estrategia como de no pelear, de hablar de otras cosas, le responde a Matei, y le responde y entra en polémicas con ella. O sea, y es una cosa que uno puede detectar incluso cuando recién volvió a Chile, no le contestó al presidente Sebastián Piñera, dijo paso, pero sí le contestó a Evelyn Matei y vuelve a pasar. ¿Es intencional o no? ¿Cómo lo analizas tú? Y lo digo, la última, a raíz de esta polémica en la que están enfrascadas del déficit estructural, que Bachelet dice, para que la gente no sabe, Bachelet dice, la verdad es que en época de vacas flacas nosotros tuvimos que gastar, pero ahora el gobierno debió ahorrar, y Evelyn Matei le dice, mira, usted recibió con 1 positivo, entregó con -3 y ahora van a entregar con -1, por lo tanto Piñera lo hizo mejor que usted. Sí, no, yo creo que Bachelet, o sea, el comando de Bachelet... Perdón, ¿alguien sabe cómo se calcula el déficit estructural? ¿Alguien sabe cómo se calcula? Yo encuentro que esta es una discusión absolutamente estéril. A la gente no le interesa. Pero ustedes nos convencieron. Oye, pero Willy, nos convencieron durante años que tenemos que estar preocupados del déficit estructural. Pero nos decían que no podemos hacer políticas públicas por el déficit estructural. Si el país cambió, Alberto, el país es otro. El país es otro. Bueno, hoy día hay que reconocerlo. Pero más allá de si la discusión es esa, o fuera el tema del aborto, fuera otro tema, lo que quiero analizar es por qué se da esta con Matei desde antes de que fuera la candidata. El asunto es muy simple. Para la concertación y para la alianza, ¿ya? Para la concertación y para la alianza es fundamental que este escenario que se produjo post primaria, que es un escenario que revitaliza y restablece el duopolio político, y donde hemos estado discutiendo sobre Matei y Bachelet, ese escenario es un escenario que les acomoda notablemente. Hemos estado hablando, ha pasado de todo alrededor en el país. Siguen pasando movimientos sociales importantes. Hay una reestructuración de la élite económica importantísima. Todos los avatares del grupo Sayé son muy importantes. Y resulta que nosotros estamos enfrascados en esta discusión biográfica, esta discusión de personalidades, esta discusión que en el fondo lo que hace es derivar la discusión política del país a este territorio, donde además los independientes, que tienen una alta votación según las encuestas, resulta que quedan fuera de la conversación. Por lo tanto, hay una cuestión que es muy simple. A la concertación le conviene obviamente ganarle con distancia a la derecha, pero también le conviene que la derecha no se sienta fuera del juego de la relación con la concertación. Necesita una derecha más o menos fuerte para poder mantener esta lógica bipolar que ha operado durante la transición. Y en ese sentido que Colo-Colo, ¿no es cierto? Necesita que la U esté bien para que vaya la gente al estadio y esas cosas. No sé quién es aquí de qué equipo, en fin, yo debería asumir un papel de la Chile, porque así es el conductor oficial de este programa. Por supuesto, tienes que hacerlo. ¿Tú dices? No de la Unión, aquí yo me revelo de la Unión Española, lo siento mucho por todos, pero... A ver, pero ¿y qué rol, te lo pregunto entonces de inmediato, Alberto, qué rol juegan aquí? Hemos visto las inscripciones de la candidatura efectivamente, de Marcel Clot, de Parisi, de Ricardo Israel. Hemos conversado con ellos en CNN Chile, hemos tratado de dar su espacio también. Bueno, algunos no llegó. Clot, la pica. No, pero, a ver, ¿qué rol juegan también ellos? Porque, por ejemplo, vemos a un Marcel Clot enfrentándose con parte del movimiento estudiantil, diciendo, como lo dijo Meo en su minuto, Meo dijo que estaban cooptados por la concertación los que habían ido a apoyar a Bachelet. Marcel Clot dice que están traicionando principios también cuando apoyan a... no sé qué para ellos, que además están fuera de estos dos grandes bloques, no sé qué tan inteligente como estarías con Bachelet, ¿no es cierto? No, pero yo creo que fue un poquito incomprensible lo que hizo Marcel Clot, porque en el fondo, él tiene una votación muy fuerte dentro del movimiento estudiantil en los grupos más radicales del movimiento, pero los no tan radicales, que son los que no votan, ¿ya? Entonces él tiene un ancho de banda más o menos interesante ahí, pero que igual tiene sus límites. Por tanto, él entrar en esa discusión de si más movimiento estudiantil, menos movimiento estudiantil, no le aporta nada.
él ya tiene la votación que tiene ahí, no tiene nada que hacer ahí, tiene que salir de ahí. Pero la puede perder. Entonces, bueno, la puede perder, pero él no tenía para qué decir, él de hecho la puede perder diciendo que un poco sí y un poco no al movimiento estudiantil, porque si tú atacas a los líderes del movimiento de alguna manera recientes aparte de él también. Por lo tanto, me parece que no fue inteligente. Sin embargo, si uno analiza la estructura de presencia de candidatos independientes, uno podría ver que hay candidatos que tienen capacidad de penetración, y yo creo que la suma de todos ellos va a ser una suma interesante. Va a ser una suma interesante que está muy por sobre lo que espera la Concertación y lo que espera la Alianza. ¿A cuánto puede estar mezclando a Parisi, Israel, Claude y Meo, que son de los que tenemos certeza que pueden inscribirse hasta ahora? 30 entre todos. Entre todos 30. Debe ser lo natural. Y yo creo que dentro de eso, Parisi, no cabe duda que tiene. Yo las encuestas que he sabido son de sobre 10%. Sí, la pregunta por Parisi yo creo que está básicamente preguntarse qué pasa en zonas más distantes a centros urbanos. Porque no lo conocen. Claro, sí, hay un problema que habría que revisar, cierto. Porque la mayor parte de las encuestas que han salido en este momento todavía están en centros urbanos, pero es probable que ya con el tiempo podamos tener mejor información al respecto. Bueno, es probable, es un decir. Ahora, igual vamos a terminar con 2 candidatos. Yo no creo que eso ponga en peligro una segunda. Creo que no va a ganar nadie en primera vuelta. Nadie apuesta a que Bachelet gane en primera vuelta. Yo creo que con esta cantidad de candidatos no lo veo. Y en una segunda vuelta también la probabilidad es altísima de que sean las 2 mujeres, sí, las 2 hijas de generales. Que no es una probabilidad, yo creo que puede ser una certeza, ¿no es cierto? Y que sí, efectivamente, los candidatos más chicos, con menos votación, van a sumar un total interesante, pero indudablemente, y por eso me parece razonable que sean las que estén más presentes en el debate que la pelea entre Matei y Bachelet, aunque gana Bachelet, claro. No quería decir otra cosa, Paula, también. Decía lo mismo Dorrego. Decía sí, Paula, decía lo mismo Dorrego. No, que era difícil. Que era súper difícil. No, eso es lo más injusto que hay. Yo sé que Bachelet sabía que no ganaba Dorrego, perdón. Pausa en Ciudadanos y al regreso vamos a conversar, entre otras cosas, del Censo capítulo 2. Volvemos a Ciudadanos, tema censo. En el anterior Ciudadano, el capítulo anterior, analizaron una parte, pero viene, por ejemplo, entre otras cosas, la evaluación de la petición de las disculpas del perdón, que tiene otra connotación, del perdón del presidente Sebastián Piñera, en algo que para muchos fue una buena estrategia desde el punto de vista político, porque de alguna manera contiene o circunscribe el daño, digamos, al parar la cosa, y otros dicen que no fue tan bueno. Quiero ver cómo ven hasta ahora cómo se ha ido desarrollando el tema del censo. Mira, en la semana pasada yo me adelanté a decir que yo pensaba que Piñera estaba indignado, y creo que fue así. Efectivamente estaba indignado, y lo que hizo no fue estratégico. Lo que hizo Piñera de pedir perdón es porque realmente estaba indignado, realmente se sintió violado frente a una cosa pública como el censo, y no le quedó otra que él hacerse responsable, el capitán del buque, y pedir perdón. Yo creo que fue algo muy sincero y que lo refleja totalmente. Él ha sido una persona sincero y puede tener un buen resultado político, aunque sea sincero. Es que las cosas sinceras son las que tienen buen resultado político. A veces las no sinceras también. Cuando sinceramente tú pides perdón, si tú pides perdón por estrategia, la gente se va a dar cuenta. Pero en este caso reflejaba su indignación y de que se sintió que violaba algo muy profundo en él. Él fue siempre el mejor alumno, siempre ganó en todo, siempre hacía todo excelente, y que le toque a él que el censo que se hace en su gobierno sea un verdadero tongo, es algo que yo creo que lo golpeó mucho. ¿Y tú no le crees entonces evidentemente a Francisco Lavé cuando dice que él le advirtió tanto al presidente como al exministro Longueira de que las cifras incluían a los hogares no censados, a los hogares también con moradores ausentes, y que les explicó lo que significaba cambiar el censo? Le creo. Tú sabes que en el tema estadístico, en economía, hay argumento para todo. Yo creo que probablemente en esos casos Piñera trató de entender, pero nunca tuvo la certeza de que había un problema mayor. Por eso no le crees a Lavé cuando dice que le entregó toda la información a Piñera. Yo creo que Lavé trató de explicarle una metodología
de un censo que no era un censo, ¿no es cierto? Claro, que era un censo donde se usan elementos de herramientas estadísticas. Pero cuando viene la comisión, que el propio gobierno llama y unánimemente dicen que esto no funciona, que no sirve el censo, yo creo que ahí se le produce la indignación. Ahora, yo creo que Largo, desde luego, tiene que haber sabido y mucha más información de la que hoy nosotros conocemos, porque recordemos que cuando hace la presentación, él hace la advertencia de que las cifras son preliminares, porque después viene la conciliación de pero se le notaba, creo yo. Pero es que él había dicho que iban a ser más de 17 millones de personas, porque además era algo sabido. O sea, claro, era algo más o menos conocido, y entonces se debe haber sorprendido a lo menos, ¿no es cierto?, con estos resultados. Entonces, yo coincido con Jorge. Yo creo que efectivamente al presidente le dijeron, yo creo que le explicaron cómo era la metodología. El presidente es inteligente, debe haber entendido y se debe haber imaginado ciertas cosas, pero lo que nunca se imaginaron era la magnitud del ajuste que había que hacer y la magnitud de la corrección estadística. Y yo creo que ahí es donde estuvo el problema. Porque efectivamente cuando tú manejas mejor eso, digamos, pero cuando hay en estadística ciertas correcciones que hay que hacer por datos muestrales, por datos censales, por mil razones que pasan, uno siempre tiene una cierta magnitud que dice ya esto se corrige, esto no se alcanza a corregir, pero está dentro de unos parámetros. Pero aquí, cuando se tira la información encima de una mesa y se ve la información final, la verdad es que la magnitud es como decir, muy superior. Es como decir una encuesta. Postergar todavía y seguir pidiendo segundas opiniones, no era, ¿cómo lo ven en el tema, más allá del tema estadístico? Yo personalmente lo veo innecesario. Yo creo que matiza este perdón de Piñera, que puede ser muy valioso, pero justamente si tú reconoces ese error, ¿no es cierto?, reconoces la gravedad de lo que ha ocurrido, lo lógico es adoptar inmediatamente medidas. A mí me parece incomprensible tener que esperar ahora a que venga el Banco Mundial, su comisión, a hacer una primera evaluación para entregar una propuesta a trabajar. Estamos hablando mínimo de 3-4 meses. La Raín hoy día dijo que no está en el presupuesto del año 2014 para nada contemplado recursos para poder realizar un nuevo censo. Entonces, en el fondo, un reconocimiento que no tiene mucho valor si de él no se desprende que hay ese error tan grave que tiene que ser corregido de inmediato. Alberto, y además el ministro de Economía tuvo una declaración que también llama la atención cuando dice que van a escuchar las opiniones y van a tomar también aquella que permita rescatar más de la información que habían recogido. ¿Quién me da más? Es como... Lo que pasa es que yo creo que el gobierno, y una actitud frecuente de este gobierno, le cuesta mucho hacer la pérdida cuando realmente ya cometió errores. O sea, le cuesta ir y decir, ¿saben qué? Lo mejor en este instante es negociar aquí, en este momento. O sea, le pasó con los movimientos sociales, que muchas veces apostaba que no, esto se va a caer inmediatamente y yo no tengo por qué hacer esta pérdida, digamos, y a los 2 meses tenía que negociar muchísimo peor, en peor posición. Le pasa normalmente a este gobierno de que hace la apuesta, cuando ve que hay un problema, defiende con todo, defiende las cifras de la CACEN, se retira la CEPAL, lo dejan solo, ¿ya? Ahora piden que vayan que hayan postulaciones para la CACEN, ¿ya? Nadie se presenta, ¿ya? Y le tienen que dar a quien no querían darle, a la Universidad de Chile le tienen que dar la CACEN, ¿ya? Porque no tienen alternativa, o si no, no hay CACEN. O sea, esto no es casual, esto no le pasa solamente con el censo, porque el error de Piñera no es si creyó o no creyó una versión metodológica, ¿ya? El error de Piñera, que además, ojo, voces al interior del INE y fuera del INE se dijeron en el momento previo al censo de que esto no iba a funcionar. O sea, eso se dijo antes, ¿ya? Habían voces al respecto, pero se desoyeron todas esas voces. Se estableció de que sencillamente esto iba a funcionar porque le pusieron un problema al director del INE. Le dijeron, mire, ¿sabe qué? Tenemos un problema que nos pueden chantajear los estudiantes y por lo tanto nosotros no queremos esto, no queremos darle otro espacio de poder, lo que queremos es que esto se resuelva. No queremos hacer un censo en un día, sino que por eso y armar un equipo profesional, pagado, qué sé yo, todo el asunto, que tiene una serie de desventajas conocidas, ¿ya? Y
y minimizaron entonces por tratar de resolver un problema que se habían inventado, porque todavía no acontecía, era un problema eventual, hipotético, frente al cual se podría haber negociado eventualmente con los colegios, con el mismo movimiento estudiantil. Podría haber sido un problema del movimiento estudiantil de legitimidad si es que ellos arruinaban el censo. O sea, no era realmente un problema para el gobierno, se lo inventaron, y resulta que después no son capaces de retroceder hasta donde corresponde. Esto de empezar a rescatar parte de los datos es incomprensible y no le va a dar algo muy importante que los censos requieren, que es la fe pública. Credibilidad. La credibilidad. Mira, lo dijimos la semana pasada en todo caso, pero efectivamente esa fe pública ya está perdida, definitivamente, y por lo tanto pretender ahora de un externo, ¿no es cierto?, que venga y te diga, mira, ¿sabes qué? No, sí, toda esta parte es rescatable, solo hagan esto otro, no tiene ningún sentido, cuando además ya se ha propuesto una salida que va a entregar certezas a la población, que es imposible que se entregue en la medida que se tome parte de una información que ya está desvirtuada. Lo que encuentro grave es que tú tienes un problema, llamas a una junta de médicos, a los mejores médicos del país, y les dice, ustedes júntense libremente, y lo hicieron así, incluso tengo entendido que ad honorem esa comisión, y por favor analicen esto con total independencia y díganme qué opinan. Hasta ahí va todo bien, digamos. Hasta ahí va todo bien. Sale la resolución de la Junta Médica y el gobierno dice, no, yo necesito otra opinión más. Con eso desautoriza a la comisión ya su propia definición a la comisión que se pidió, exactamente, a la comisión que se le pide que dé una opinión. Yo lo encuentro una movida política muy equivocada. Willy, ¿sabía Pablo Longueira? ¿Qué sabía? ¿Qué no sabía? Que tú que tienes un poco más de cercanía con él, porque la B insiste en que informó, en que contó, y en su minuto más nos dijo todo esto que la B había presentado la renuncia, no que se la había pedido, como nos dijo después el presidente. No, a ver, yo... Tal vez en un gesto de cortesía, yo no tengo esa información. En ese minuto Longueira era ministro de Economía y por lo tanto yo no tenía en ese minuto, no era parte de su equipo en el ministerio, por lo tanto no sé exactamente el detalle y si fue así o no. Yo creo que Longueira en su calidad de ministro sabía lo mismo que tuvo en las reuniones con el presidente donde se le explicaron, porque no era él el responsable del censo, había un director nombrado, designado, que tenía que hacer la pega, digamos. Entonces yo en esto exculpo políticamente a lo menos el desaguisado de Pablo Longueira siendo ministro, igual que el presidente, porque aquí hay un responsable, y hay un responsable técnico de que esto se haya hecho bien, y por lo tanto tiendo a coincidir con Alberto, y insisto que aquí le echaron algo de nuevo al agua, porque por segunda vez estoy de acuerdo de que efectivamente aquí esto es un error que hay que asumirlo y hay que pasar los costos rápidamente, porque lo que sí no podemos hacer, y en eso los que nos dedicamos a la economía sabemos que lo más importante es la fidelidad de los datos. Si los datos tienen alguna suerte de duda, ya cualquier cosa que uno diga, oye, pero es que a lo mejor no es así. Y por lo tanto creo que eso es un gran error. Hay una palabra también que es muy clave en la política, que son las expectativas. Y expectativas en todo ámbito, porque tal vez esto le daña más a este gobierno que lo que le puede dañar a otro por la misma expectativa que planteó del gobierno de los mejores, de la eficiencia, y que en este tipo de cosas uno espera que este gobierno no se podría caer, no se iba a caer. Así como, por ejemplo, en el tema del déficit estructural, estamos escuchando a Bachelet que insiste mucho en ese punto, que me llama la atención, porque también de repente uno dice no estará bajando las expectativas de lo que va a poder hacer en su gobierno y por eso ya está reclamando desde ya el tema de la plata, o estará justificando desde ya el tema de la reforma tributaria. O sea, las expectativas también son claves. Hay que ser justo. No todo se ha hecho bien, pero tampoco todo se ha hecho mal. No, evidente, pero ¿por qué le afecta tanto este tema? Este gobierno va a terminar con resultados que sí realmente le importa a la gente, mucho mejores que el gobierno anterior. Los 800.000 o más empleos que se han creado con contrato de trabajo no son mentiras. El nivel de baja inflación no es mentira. Esas son las cosas que le importa a la gente. Entonces yo creo que, y muchas otras cosas que se han hecho bien, la reconstrucción no es mentira, y muchas otras cosas. Entonces yo creo que sí lo afecta mucho una o dos cosas. A veces queda en el recuerdo, puede que quede en el recuerdo el censo, pero el balance general del gobierno en términos de performance económico, yo creo que va a ser bueno y va a ser muy bien recordado,
porque para adelante yo creo que tenemos, además de que se están planteando muchas incertidumbres, como lo reconoció Michelle Bachelet hoy día mismo, lo reconoció ella, digamos que se están planteando una serie de incertidumbres que están justificando que una serie de decisiones de inversión se estén atrasando. Eso va a provocar menor crecimiento, menor creación de empleo, menores niveles de ingresos, y me gustaría que tuviéramos esta misma conversación al final de un gobierno Bachelet próximo, y vas a ver tú que los resultados van a ser bien distintos. Lo que pasa es que aquí hay otra cosa, a las expectativas que tú mencionas, no tienen que ver con estas cosas, en mi opinión, no tienen que ver con estas cosas, porque la economía más o menos tiene ciclos, más o menos ya debiera ser relativamente conocido lo que va a pasar para adelante. El problema que tiene el gobierno Bachelet, si es que llega a ser presidenta, es que la cantidad de expectativas que ha generado hacia los movimientos sociales, la cantidad de expectativas que ha generado en sus compromisos para incorporar al Partido Comunista, son tan de fondo, son tan fuertes, que la tensión propia que se produce al interior de la concertación le va a impedir realmente poder cumplirla. Porque teniendo un Partido Comunista que va a cobrar, estando encima de la mesa, donde probablemente aumente la cantidad de representación parlamentaria por los candidatos protegidos que lleva, por lo tanto, y además, por una tensión natural entre la democracia cristiana por un lado, y con el Partido Comunista en cosas que son de verdad de fondo, va a tener un problema de gobernabilidad muy profundo, que no va a ser suficiente con una sonrisa, no va a ser suficiente con algo que le sirvió mucho a su gobierno anterior, porque tenía escuderos muy potentes, tenía un Pancho Vidal, tenía gente que de verdad la protegió en su gobierno y que, a mi manera de ver, hizo el gobierno por ella. Porque Alberto, cuando tenía que enfrentar los temas de fondo, no lo hacía. Que entonces no sé de dónde están sacando tanto doblaje como para llegar a tener para poder reformar una constitución, por ejemplo, no se ve por dónde, digamos. No, yo creo que el juego de la Constitución tampoco es llegar a tener todos los doblajes para poder hacer lo que quiera, tampoco le interesa. A mí me da la impresión de que la Constitución... El punto además si quiere hacerlo. Es que ese es el punto, yo creo que la Concertación, a ver, toda la vida, si uno revisa, cuando tú presentas 22 veces un proyecto para cambiar el binominal, es porque no quieres cambiar el binominal. Porque si lo presentas 22 veces y fracasas 22 veces, tienes que saber por lo menos en 19 que ibas a fracasar, porque si no, realmente no sabes, ¿ya? Entonces, evidentemente no quieres cambiarlo. Y aquí lo que está pasando es que la Concertación, cada vez que hay estos proyectos, siempre se descuelga uno y medio, uno que se abstiene, ¿ya? Y se enreda el partido. La verdad es que yo creo que el asunto aquí es bastante simple. La construcción que hace Willy omite un punto importante, y es que a la izquierda del Partido Comunista hoy día hay eficazmente, es decir, como con actores políticos ya apareciendo y con futuro electoral posible de esos actores políticos, hay un conjunto de nombres, y esos nombres están asociados, sí, mucho más que cualquier parte del mundo de la Concertación, a los movimientos sociales. Y esos movimientos sociales no tienen ninguna expectativa con el gobierno de Michelle Bachelet, todo lo contrario. Quienes tienen la expectativa, y esto hay que ser bien claro, son los empresarios. Son los empresarios los que tienen la expectativa de que Michelle Bachelet va a ser capaz de controlar, como lo hizo durante el año 2006, en adelante, cuando la Revolución Pingüina, cuando después de decir que este era un gobierno ciudadano, después dijo, yo nunca dije gobierno ciudadano, yo dije un gobierno para los ciudadanos, pero no dije con los ciudadanos, ¿ya? El despotismo ilustrado en una versión un poquito más... Con nosotros, los ciudadanos. Entonces, pero empezó con estos remilgos. Bueno, la verdad es que ella logró en ese momento controlar las energías sociales, y lo que los empresarios esperan es que pueda hacer nuevamente la fórmula. Yo creo, por razones completamente inversas a las de Willy, pero creo que finalmente no va a ser capaz. Y el problema aquí no está en el Partido Comunista. El Partido Comunista en el movimiento social es un fragmento bastante pequeño, ¿ya? Y simplemente tuvo el liderazgo rutilante de Camila Vallejo, que hizo aparecer como que el Partido Comunista tenía más presencia. Para ir, nos van quedando pocos minutos, pero hay un tema que mencionábamos fuera de cámara y que es interesante que hagamos un piponeo breve, porque se nos van a acabar el programa. Esta carta, si la gente no la conoce, la famosa Carta de los 13, una carta que 13 militantes de la ADC, contra la opinión de la directiva de ese entonces, que encabezaba Patricio Elwin, realizan. Hemos visto las opiniones de Mariano Riasquide, uno de los 13, también de Belisario Velasco, uno de los 13, en que condenaban inmediatamente al par de días de ocurrido el golpe de Estado, condenaban el golpe de Estado. Y desde la ADC hay algunos que quieren que en el fondo
esta sea como tomada como la postura correcta de manera oficial que debió haber tenido la DC todos estos 40 años del golpe. ¿Cómo ven? Hay una expresión americana que dice too late, demasiado tarde, la historia no se puede borrar con el codo. Los que vivimos esa época nos acordamos perfectamente el apoyo demócrata cristiano al golpe militar, y específicamente de los líderes, o sea, no de unos parlamentarios. Que les pasaron el poder, de hecho. De los líderes, de hecho. De Patricio Elwin, la carta de Eduardo Frei Montalva, que era el principal líder, a Mariano Rumor, y muchas otras expresiones. Y consta que Gabriel Valdés, que estaba en el extranjero, estaba esperando ser llamado por el gobierno militar para asumir el gobierno. Pinochet lo dijo, la DC estaba esperando, pensó que este golpe militar era para sacar a la Unidad Popular y entregárselo en bandeja a la democracia cristiana. Era Gabriel Valdés el que estaba esperando ser nombrado presidente de Chile por los militares. Eso no lo van a poder borrar de ninguna manera. Yo no estoy de acuerdo con Jorge, nunca es too late, nunca es demasiado tarde. Tú eres muy joven, ¿no te acuerdas? Gracias, no me acuerdo, no, sí, pero era muy pequeñita. Eres muy joven, pero está en la historia y no se puede borrar. No creo que nunca la carta sea de demasiado Frei tarde para algo como esto. Hoy, este año se cumplen 40 años, un hito importante, ¿no es cierto?, que llama a la reflexión, a la revisión de lo que ocurrió, y me parece valioso e interesante que se quiera revisitar en ese sentido. No me parece tampoco que la pretensión sea cambiar la historia, sino justamente intentar mirarla desde el Chile de hoy, ¿no? Asumir un error, asumir un error absolutamente, que me parece que lo tendría que asumir Patricio Elwin, que está vivo. Pero escribió un libro por los 80 sobre que se llama El reencuentro de los demócratas, en que dice que fue esta postura, la de los 13, la que debió haber prevalecido, que fue más visionaria que la que ellos tuvieron. O sea, ya hace por ahí por los 80 en ese libro, o casi los 90, ¿no? Pero es que el error planteado hacía como aticio, porque hoy día dicen que es un error, porque les conviene que hoy día sea un error, pero las condiciones políticas que habían en ese minuto eran totalmente distintas. Y obviamente que ellos apoyaron el golpe. Esa parte de la democracia cristiana es golpista. ¿Por qué no? Me parece súper valioso que hoy, que se cumplen 40 años, ¿no es cierto? Pero qué cosa más ridícula pretender que con eso no haya ninguna posibilidad de cambio. Apoyaron el golpe. Bueno, pues la derecha también ha hecho la democracia cristiana de esa época, pero la derecha también. ¿Por qué la pretensión? ¿Por qué la pretensión de que en el caso de ella hagamos un borrón y cuenta nueva, ¿no es cierto? Y ellos que están haciendo un mea culpa, que dicen nos equivocamos, es un error, queremos revisitar, queremos revisar aquella posición que tuvimos, asumiéndolo, ¿no es cierto? Es historia. La democracia cristiana fue golpista. Pero la historia puede ser leída de esta manera. El problema no es la democracia cristiana fue golpista. La democracia cristiana tiene todas las condiciones para poder pedir perdón. El punto es que no pidió perdón. El punto es que ha dicho que esa carta es representativa, interpreta un espíritu de época que no interpreta. Lo importante es entender que llevamos 40 años y que estamos hablando de esto por una razón muy simple, porque no hemos resuelto los temas que abrieron el debate 40 años, la posibilidad de un golpe militar hace 40 años, y porque no hemos resuelto los temas que durante la dictadura... Por eso es particularmente interesante que se pueda dar este debate hoy día, que se abra de esta manera, que haya una posición. Pero nadie ha pretendido eso, y no es una defensa. Yo creo que este es el momento preciso para que todos aquellos que a lo mejor cometieron ese error y se equivocaron revisen. Pero si mientras reconozcan que la democracia cristiana es golpista, y fue golpista en ese tiempo, y que hoy día a lo mejor no quieren serlo, está bien, pero que reconozcan que fueron golpistas, apoyaron el golpe. Pero no valen los mea culpa entonces. No hay ningún mea culpa que valga. Pero si quieren mea culpa, pero si en la carta no hay un mea culpa. Lo que no podemos cambiar, Paula, la única manera de lograr una reconciliación es que quienes se equivocaron asuman ese error, tengan otra posición y de alguna manera reconciliándose. Y lo que no podemos cambiar tampoco es que el programa se acaba. Lamentablemente no podemos tampoco cambiar que el programa se acaba, el tiempo se acaba, y temas muy interesantes que conversar. Eso también se puede cambiar, ojo. Se van a tomar el estudio de Ciudadanos, se toman las instalaciones de CNN Chile, los 4 panelistas, y aquí se quedan. Y se acabó, pero es que hay otra cosa que grabar aquí, así que lo voy a tener que desalojar yo. Lo siento. En fin, se acabó el programa. ¿Y saben quién ganó la frase? ¿Quién? ¿Cuál? Evelyn Matei. Evelyn Matei, ahí está. Es que Girardi, inmediatamente la gente vota ahí. Al tiro. Evelyn Matei con... Pero hay un empate.
¿Cómo que ganó? Me están... ¿Cómo? Espera, no hay nada de empate. No, Nada que está con ganó. El INE me atacó, pero no. Ganó. A ver, Sí. 34% ganó de sobra Evelyn Matei. Había un empate en el segundo lugar entre Osandón y Alamán, pero en el primer lugar, por lejos, Evelyn Matei con su frase. Así es que esa es la frase de la semana aquí en Ciudadanos. Gracias por habernos acompañado y la próxima semana se reencuentran con Daniel. Gracias a los panelistas. Gracias. Lo que más me sorprende es que se están señalando como que ellos representan el cambio. El cambio. Con Osvaldo Andrade, con Girardi